Buenas noches, mis hermanos en la fe. Sean bienvenidos al estudio de nuestras raíces. Vamos a continuar estudiando nuestras confesiones luteranas. Les invito para que iniciemos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, hoy confesamos delante de ti nuestros pecados. Te damos gracias por darnos a Jesús, quien con su muerte y resurrección ha ganado nuestra salvación, y por causa de él hemos sido justificados. Te agradecemos, Señor, por darnos al Espíritu Santo, porque Él es nuestro guía y nuestro maestro en el estudio de tu palabra. Te agradecemos por la vida de cada hermano que se une al estudio de ella, por Cristo nuestro Señor. Amén. La clase de hoy quiero iniciar leyendo el epítome de la fórmula de concordia. Y esto nos va a permitir entrar con más disposición a lo que vamos a comenzar a estudiar a partir de esta clase. Dice lo siguiente: creemos, enseñamos y confesamos que la única regla y norma según la cual debe valorarse y juzgarse todas las doctrinas, juntamente con quienes las enseñan, es exclusivamente la escritura profética y apostólica del Antiguo y del Nuevo Testamento, como está escrito en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y como escribe el apóstol San Pablo en Gálatas 1:8, aunque un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Sabemos que la palabra de Dios es la base, es lo que hemos estado enseñando a lo largo de estas clases. Nuestra doctrina descansa en la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que también nos guía a nosotros como la norma de nuestra conducta, de nuestra fe, de nuestra doctrina. Con esto, entonces podemos entrar ya a ver un poco más el contenido de la fórmula de concordia. Y vamos hoy a ver un tema, el tema del pecado original o el pecado hereditario, como también se le ha llamado. Lutero mismo decía que a este pecado se le llama pecado natural, pecado personal, pecado esencial. Y si vamos a lo que la fórmula de concordia nos enseña, podemos entonces decir lo siguiente: pues el pecado original no es pecado que se comete, sino que es inherente a la naturaleza, sustancia y esencia del hombre. De modo que si fuese posible que del corazón del hombre corrupto no surgiese jamás un pensamiento malo, que el hombre jamás pronunciase una palabra frívola o hiciese una obra impía, sin embargo, su naturaleza es corrupta por causa del pecado original, que es innato en nosotros debido a la simiente pecaminosa, y es la fuente de todos los demás pecados actuales, tales como los malos pensamientos, palabras y obras, como está escrito en Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos. Y también en Génesis 6:5 y Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Aquí vemos la corrupción del ser humano por causa del pecado. Sé que muchos de nosotros, cuando recibimos las clases de parte de nuestros pastores, sé que ellos nos han enseñado y tenemos claro, y nos puede venir hoy una pregunta, y es
Entonces, ¿por qué estudiar un poco más acerca del pecado original si ya sabemos que el pecado original, lo que es y su efecto en la vida, como nos dice la fórmula de concordia, ¿cierto? Es la causa de todos los pecados actuales, como son los malos pensamientos, las palabras dañinas, las malas obras, ¿cierto? Y aquí nos citan dos versículos que son claves para entender eso. El de Mateo, que Jesús, hablando a las personas y en especial dirigiéndose a aquellos que eran los líderes religiosos de ese momento, le dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Y aquellas palabras que el Señor Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado en Génesis, donde nos dice que la inclinación natural del ser humano siempre es hacer lo malo. Pero también el Salmo 51 nos dice que en maldad hemos sido formados y en pecado fuimos concebidos por nuestras madres. Esa es otra declaración también que nos ayuda a entender un poco más la dimensión del pecado original. Romanos 3, del versículo 9 en adelante, dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien tema a Dios, todos se han desviado se han hecho inútiles. Efesios 2:1 también nos dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Por tanto, el ser humano, por sus propias facultades, por su propia razón, no puede salvarse a sí mismo. Es Dios quien obra por medio del Espíritu Santo en la palabra, el deseo, y pone la fe también en el ser humano para que él pueda creer en los méritos que Cristo ha ganado en la cruz por nuestros pecados. Pero la fórmula de concordia nos habla del pecado original debido a una controversia que más o menos unos 10 años antes se había dado entre algunos teólogos. Varias escuelas donde se enseñaba teología, donde se formaban los nuevos pastores de la iglesia, estaban tomando diferentes caminos y diferentes posturas, aunque ellos de alguna manera decían que estaban siguiendo el pensamiento original de Lutero y por supuesto de la Biblia, de la palabra de Dios. Se veía como cada vez se apartaban más de él. Por ejemplo, uno de estos maestros había caído en el sinergismo, y ya habíamos hablado un poco anteriormente de lo que era el sinergismo, ¿cierto? Que es aquella doctrina falsa que dice que el ser humano coopera con su salvación. Es decir, Dios pone una parte y la otra la pone el ser humano para de esta manera complementar la salvación. Esa enseñanza no fue nueva en la época de la Reforma, tampoco lo es para hoy en día, sino que sabemos que tiene una antigüedad. Casi desde la iglesia de los primeros siglos había personas que habían insistido en esta falsa doctrina. Entre ellos se destacó un hombre llamado Pelagio, que tiene unas fuertes controversias con Agustín de Hipona, ¿cierto? Acerca precisamente del libre albedrío y especialmente de lo que era el sinergismo, porque estas personas que creían en esta falsa doctrina siempre trataban de darle al ser humano unos poderes espirituales que, según ellos y en su criterio falso, la persona podía tener para cooperar en la salvación. Pero las Escrituras nos han dicho de que el hombre está muerto en delitos y pecados, como enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios.
Y Pablo reafirma este pensamiento en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, cuando dice que no hay justo ni aún uno. Todos se han corrompido. Y eso es lo que nuestra confesión nos quiere enseñar. Un gran expositor que nosotros vimos, creo que fue en la segunda clase, hablamos un poco de él, llamado Matías Flacius. Él había sido un maestro ortodoxo y muy fiel a la enseñanza de las Sagradas Escrituras y un defensor de la doctrina luterana. Él, en sus primeras declaraciones y lo que él afirmaba siempre, iba muy de la mano con lo que la palabra de Dios enseña y que Lutero también decía. Decía lo siguiente: después de la caída en el pecado, el ser humano no tiene en modo alguno el poder de empezar su conversión, ayudar en ella o sustentarla en lo más mínimo. Su fe y el cambio que ha experimentado el pecador convertido los debe por completo a la obra que el Espíritu Santo realiza por medio de la palabra. Esto es muy importante. Aquí tenemos una declaración muy ortodoxa, muy clara de lo que es el pecado original. El hombre no ha cooperado en nada para su propia conversión. Ha sido el Espíritu Santo el que ha creado la fe en él por medio de la palabra. Y esto lo encontramos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Juan capítulo 5, también en el versículo 39, Jesús, nuestro Señor, nos recuerda eso mismo. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Entonces, qué importante es tener claro en esto, porque lamentablemente hoy, así como pasó en la época de la Reforma, la falsa doctrina va a comenzar a venir, y específicamente en los temas de la salvación. Hay puntos muy peligrosos hoy en día, porque hoy ha comenzado a salir una serie de autores, de personas que están escribiendo, y abro comillas, acerca de psicología cristiana. Esto es un peligro también hoy en día, porque se le están dando al ser humano unas facultades que sabemos que en su condición de hombre pecador él no puede tener. Y entonces prácticamente lo que quieren decir es que el ser humano, con una buena disposición mental y de corazón, él va a poder cambiar el rumbo de su vida, va a encontrar un horizonte claro para llegar a la salvación y poder tener una experiencia con Cristo. Eso es lo que dicen estos falsos maestros. Siempre se quiere dar al ser humano el crédito de la salvación. El libro de los Salmos nos dice que la salvación es del Señor. La salvación no es obra del ser humano. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí no hay ninguna intervención humana, y eso en su comienzo lo tenía muy claro este teólogo luterano del cual hemos estado hablando, pero lamentablemente él entró en una controversia con un teólogo sinergista llamado Victorino Stringel, y él, lamentablemente, por querer responder una pregunta que él ya tenía bien definido, por querer dar otros argumentos, terminó desviándose, y entonces termina diciendo:
después de la caída, el pecado original no es meramente accidental a la naturaleza del ser humano, sino que de hecho la sustancia misma del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Lamentablemente este teólogo brillante del luteranismo llamado Matías Flacius, que inicialmente nos había dado una muy buena definición desde la palabra de Dios de lo que era el pecado original, ahora por querer quizás ir un poco más allá, que eso también es un peligro hoy en día, se puede caer en eso, entonces llevó ya a un extremo un poco más esa definición, y lo que dijo es que el pecado original no es accidental al ser humano, sino que es la naturaleza y la sustancia misma del ser humano. Y aquí debemos detenernos un poco, porque Dios no es responsable del pecado del ser humano, ¿cierto? No podemos, y ese es el problema, por ejemplo, que algunas personas en un falso entendimiento de la doctrina de la palabra de Dios pueden caer, llegar a la conclusión de decir, bueno, si el pecado original es un pecado hereditario, entonces debe ser que Dios lo hizo parte de nuestra vida. Y sabemos que Dios en sus atributos esenciales es santo y perfectamente santo, justo, verdadero. En Él no hay mentira, ni engaño, ni pecado. Entonces no podemos caer en ese terrible error de atribuir que es Dios el que ha creado al ser humano en esta condición. Todo lo contrario, ¿cierto? La Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 nos dice que después de Dios haber creado todas las cosas y al ser humano a su imagen y semejanza, dice que vio Dios que todo era bueno en gran manera, y debemos tener en cuenta esas palabras, bueno en gran manera. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo, y es en el extremo de culpar a Satanás por esas cosas, ¿cierto? Eso hoy en día lamentablemente es muy común, que la persona siempre trate de poner la culpa en Satanás, ¿cierto? Nosotros tenemos claro, por lo que nos enseña la palabra de Dios, que Satanás no es el creador de esa condición pecadora del ser humano. Pero lo que sí la Biblia enseña, y hay que hacer la claridad, es que Él corrompe al ser humano. Y es lo que Jesús enseñaba a los judíos en Juan capítulo 8, ¿cierto? Él es padre de mentira porque ha mentido desde siempre. Y Él corrompe al ser humano. Pero Él no, tampoco es un creador. Y aquí hay que tener en cuenta, queridos hermanos, detenernos un poco para pensar de que no es tampoco Satanás el que ha creado el mal. No podemos caer en el dualismo, ¿cierto? Que muchas personas todavía hoy enseñan, que dicen que hay dos poderes, un poder bueno y un poder malo. Entonces, el poder bueno ha creado las cosas buenas y el poder malo ha creado lo malo, y es como si existiera una lucha. Ese dualismo es una herejía. Eso es lo que en la antigüedad se llamaba el maniqueísmo. Por esa causa es que el credo niceno, en su primer artículo, ¿cierto? Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Entonces Dios no se le puede atribuir la creación del pecado original, y mucho menos pues a Satanás, ¿cierto? Sin embargo, como les decía al comienzo, eso es lo que lamentablemente muchas personas hoy en día han caído.
han creído y han pensado en este dualismo, ¿no? Y eso es un problema. Alguna vez hablé con una persona que me decía, no, vino a contar, digamos, su vida pecaminosa, sus acciones, ¿cierto? Y él decía, es que si Satanás no se me atravesara todo el tiempo, no me hiciera, es que él es el culpable de todo. No, debemos con humildad de corazón reconocer delante de Dios nuestro pecado. Como nos dice David en el Salmo 32, en el Salmo 51 también, hemos sido formados en maldad y en pecado fuimos concebidos, y por eso le debemos decir al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esa debe ser la actitud del corazón. Ya para ir concluyendo un poco más, el objeto de la redención que Cristo ha obrado en la cruz y con la gloriosa resurrección es el ser humano, para santificarlo. Pero ¿qué será entonces del pecado original? Bueno, nuestras confesiones también nos enseñan que el día de la resurrección, ese día el pecado original será destruido, y es nuestra confianza en el Señor. En esta vida luchamos, pero tenemos nuestra seguridad no en que hemos cooperado en nuestra salvación, sino que nuestra fe ha descansado en los méritos de Cristo, en lo que Cristo ha ganado por nosotros. Eso es lo que nos ha dado plena seguridad y lo que hoy nos sostiene en los caminos de Dios. Que el buen pastor, que ha dado su vida por las ovejas, Él nos continúa guiando con la palabra. Que Él nos ofrece consuelo en el Evangelio. Y por qué no decirlo, ¿cierto? También con el tercer uso de la ley nos exhorta y nos guía también en el camino. Pidamos a Dios que nos ayude a profundizar un poco más en nuestras doctrinas, especialmente a comprender nuestra condición y a decir, como nos dice la palabra de Dios, de siempre acordarnos de que somos como el polvo, de que nuestras obras son trapos de inmundicia, que no somos sinergistas, no porque en sí sea algo diferente, sino porque entendemos de que nosotros no hemos cooperado en nada, absolutamente en nada, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero que la gracia de Dios ha sido tan grande, tan maravillosa, que nos dio a Jesús, el Salvador. Que en Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, la seguridad de la vida eterna y que estaremos en el cielo con Él por siempre. Esa seguridad no descansa en nuestra satisfacción personal, es en lo que Cristo hizo por nosotros. Y damos gracias a Dios por su voluntad al salvarnos de nuestros pecados. Vamos a terminar con oración. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por la clase de hoy, que hemos aprendido un poco más acerca del pecado original. Y te agradecemos por darnos a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque por su vida perfecta, su justicia, sus méritos, nuestros pecados han sido perdonados. Y en esta vida, mientras peregrinamos y tenemos luchas con el viejo hombre, siempre somos fortalecidos con el alimento de la palabra.
porque tú en ella fortaleces nuestra fe, nos guías en tus caminos. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que hoy hemos estudiado tu santa palabra. Gracias por este estudio. Dirígenos y bendícenos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga.